Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir en este día la palabra de Dios inmutable, inerrante, la palabra de Dios que es veraz, como dice la Escritura. La suma de tu palabra es verdad. Por eso es que hay que anunciar todo el consejo de Dios, porque toda la Escritura es útil para corregir, para instruir, para redarguir y para perfeccionar al hombre en justicia, a fin de que el hombre sea completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, gloria a Dios. Le pido a Dios que sea yo en este día instrumento propicio en sus manos para dar a conocer todo su consejo, toda su verdad, y para dar a conocer también las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Y le pido a Dios que me asista con su buen espíritu para que yo pueda predicar de una manera poderosa, porque la palabra de Dios es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente para judíos y también para griegos. Entonces le damos gracias a Dios y dejamos este tiempo en las manos del Señor para que Él sea glorificándose a través de su palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos ya por terminar este precioso evangelio de el precioso evangelio de Juan. Ha sido un placer, ha sido un gozo, ha sido un privilegio que me ha dado el Señor poder compartir este bello evangelio en estos tiempos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una palabra muy especial, un capítulo muy especial. Claro, ustedes me dirán, hermano, toda la palabra de Dios es especial, toda la palabra de Dios es buena. Sí, gloria a Dios por eso, pero hoy vamos a ver, hermanos y amigos, el clima del Evangelio. Vamos a ver un momento determinante en la historia de la salvación, de la redención, un momento determinante en el plan de Dios. Vamos a ver el sacrificio de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero enfocarme, hermanos y amigos, en los atributos que... Perdón, quiero enfocarme, hermanos y amigos, en los atributos que quedaron manifiestos en la cruz, en los atributos de Dios que quedaron completamente manifestados en la cruz. Entonces, en eso me quiero enfocar hoy. Vamos a estar, hermanos y amigos, el día de hoy, vamos a estar viendo, si Dios me lo permite, espero que así sea. Vamos a tratar de cubrir toda esta parte de la escritura. Vamos a estar cubriendo desde Juan 17, Juan capítulo 19, del 17 al 30. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Si por motivos si por alguna razón me entiendo mucho, lo acortaría, pero espero en el Señor poder explicar toda esta porción de la palabra, ¿ok? Entonces ya sabemos, venimos del juicio de Jesús ante Pilatos. Pilatos hizo lo imposible por hacer que mi Señor Jesús no fuera a la cruz, pero bueno, era parte del plan perfecto de Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y nadie lo iba a impedir. Los fariseos, hijos del diablo, cooperaron con su Dios sin saberlo para castigar a su Hijo a fin de que nosotros fuéramos perdonados. Gloria a Dios, porque como dijo, creo que fue Martín Lutero, si no me equivoco, hasta el diablo es el diablo de Dios. Es decir, hasta el diablo, hasta lo que hace el diablo es conforme al propósito
de Dios para que se cumpla su plan. Así que, hermanos y amigos, todo está bajo control de Dios, nada se le escapa. Como dice el profeta Isaías, Dios está en su trono. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue gobernando. Entonces vamos a ver, si quieren ver todo el resto de Jesús, de mi Señor Jesús, lo que pasó allí, todo lo que aconteció, ¿verdad? Vean los videos anteriores y espero en el nombre de Jesús que le sean de mucha edificación y provecho para su vida espiritual, ¿ok? Vamos a comenzar a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él otros dos, cada uno, y allí lo crucificaron. Con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no es que iba el rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que está escrito es escrito. Lo que es escrito es escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, le hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién se la queda, de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Entonces, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Ok? Junto a la cruz estaban esas mujeres. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Okay? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una bastilla llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, poniéndola en su hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, se entregó. Habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos como siempre en el nombre de Jesús, en el poder de su Espíritu Santo, para su gloria, a la gloria de Dios Padre y de Dios Hijo, predicar la palabra verso por verso, ¿ok? Versículo por versículo, ¿verdad? Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado Gólgota, calavera, Gólgota, llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, ¿ok? Miren, hermano, dice la escritura
el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera perder su vida, el que quiera guardar su vida la perderá, pero que la pierda por causa mía, la hallará. Mi Señor Jesús, algo que siempre tenemos que apreciar de su carácter y de su comportamiento cristiano, es que Él no habla por hablar. Mi Señor Jesús no es un fariseo hipócrita que dice las cosas y luego hace lo contrario o no hace nada de lo que dice. Mi Señor Jesús dijo esa palabra, de que quiere decir ser mi discípulo, cargue con su cruz y sígame. Mi Señor Jesús aquí está cargando con nuestra cruz. Él está cargando con la cruz, digámoslo así, que el Padre le dio a cargar, pero esa cruz no era de Él. Esa cruz no fue por causa de los pecados de Él, fue por causa de nuestros pecados. Pero aún así, Él cargó con esa pesada cruz que el Padre le dio a cargar, ¿ok? Y Él se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos, conocemos, entendemos que Jesús es Dios. Él se negó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando forma de siervo como hombre, ¿verdad? Se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos a un Jesús tomando la cruz de nuestros pecados, tomando la cruz que era un instrumento de dolor, tomando la cruz que era algo que simbolizaba la muerte y aferrándose a ella por causa del amor que nos tuvo a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Porque sería muy fácil de mi Señor Jesús decir: el que quiera ser discípulo mío, niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Sería muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero mi Señor Jesús, las palabras que Él pronuncia nunca son de la boca para afuera. Él siempre las pone en práctica y en esta ocasión está poniendo en práctica eso. Se negó a sí mismo, dejándose humillar por impío, dejándose ir a juicio por gente mala, pecadora, dejándose sentenciar, se humilló, dejándose golpear, se negó a sí mismo para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Cargue con su cruz y sígame. ¿Ok? Aquí mi Señor está dando el perfecto ejemplo de lo que Él les manda a hacer a sus discípulos para ser verdaderos seguidores de Él. ¿Ok? Entonces sale, agarra esa cruz y la lleva a un lugar que se llama Calavera, y en griego y en hebreo Gólgota. ¿Ok? Jesús toma la cruz que el Padre le ha dado a cargar. La cruz de nuestros pecados, ¿ok? El que quiera ser discípulo mío, niegue a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La cruz, hermanos, es el instrumento donde nosotros los cristianos debemos crucificarnos todos los días. Crucificar al viejo hombre con sus pasiones y deseos, crucificar lo que hay en mí que no es de Cristo, crucificar lo que hay en mí que no es del Padre. La cruz es ese objeto de aflicción, esa carga que tal vez nosotros llevamos por voluntad de Dios para gloria de Él. ¿Ok? A veces, hermanos, nosotros llevamos cargas, cruces, que nosotros decimos o podemos decir que son injustas. Un ejemplo: un niño con cáncer,
o qué sé yo, un niño con síndrome de Down. Son cargas, son cruces, son cosas que, que hacen sufrir a la que la lleva. Pero si es voluntad de Dios, esa cruz que tú cargas te va a hacer que tú glorifiques a Dios. Si es voluntad de Dios, esa cruz que tú llevas, hermanos y amigos, esa cruz no va a ser en vano, porque va a ser conforme al propósito de Dios y va a ser para la gloria de Dios. Y Dios va a estar contigo ayudándote a llevarla todos los días, porque Él sabe que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Él lo dijo: fuera de mí, nada puede hacer, ¿ok? Entonces, la cruz es sinónimo de sufrimiento, es sinónimo de aflicción. La cruz es algo pesado, es un instrumento donde Dios nos manda a crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos todos los días, pero ténganlo por seguro que si Dios nos está permitiendo llevar esa cruz, es porque Él va a estar con nosotros fortaleciéndonos, como lo hizo con mi Señor Jesús, que llevó la cruz hasta el Gólgota, pero Dios iba con Él y por eso Él pudo cargar con esa cruz a causa de nosotros. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios. Y allí le crucificaron con Él a otros dos, uno de cada lado. Miren, hermano, yo no puedo predicar este mensaje sin exponer los atributos manifestados de mi Señor Jesús en la cruz de Calvario. Los atributos de Dios manifestados en la cruz de Calvario, ¿ok? Primer atributo, y el más hermoso de todos, el amor. En la cruz, en la crucifixión de mi Señor Jesús, se manifestó el amor de Dios por nosotros. Un amor inmenso, un amor inmutable, un amor sin igual, un amor sobrenatural, un amor que solo puede proceder de la fuente del amor que es Dios. Un amor, hermanos y amigos, que a decir verdad, pocos experimentan y pocos seres humanos lo pueden dar. El amor más parecido al de Dios sería el de una madre por un hijo. Pero es parecido, ¿ok? Pero el amor más grande, más inmenso, más pleno que alguien ha demostrado por ti y por mí, lo ha demostrado nuestro Dios enviando a su Hijo unigénito a morir por pecadores que no merecían nada. Porque ahí se demuestra el amor de Dios para con nosotros, como está escrito, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, miren, Dios no envió a su Hijo a morir por gente que lo amara. No. Nosotros, en honor a la verdad, odiábamos a Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no queríamos saber nada de Dios. Vivíamos de espalda completamente de Dios. Y por este tipo de personas, como tú y como yo, que vivíamos en esa condición, y como los israelitas en aquel tiempo, por ese tipo de personas, Dios mandó a su Hijo a morir para que se diera el rescate por muchos. Entonces, gloria a Dios por ese amor incondicional, hermanos, inmutable también. Porque, como le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado y he prolongado desde ti mis misericordias. ¿Quién es el único que puede amar con un amor eterno? Dios, porque Dios es el único eterno e inmutable. Entonces, el único que puede amar con ese tipo de amor, con un amor eterno, es Dios. Porque aunque nosotros
digámoslo así, dando un ejemplo, podamos amar a nuestras madres o esposas o hijos, ¿verdad? Nuestro amor no es eterno porque nosotros partimos de este mundo. Pero Dios nos ha amado desde la eternidad pasada y nos seguirá amando hasta el día de la eternidad. Entonces, hermanos, gloria a Dios por ese amor eterno que el ser humano no alcanza, como dice el apóstol Pablo, para que conozcamos la anchura, la altura, la profundidad, todas las dimensiones del amor de Dios. El ser humano no alcanza a entender tal amor con su mente finita. ¿Ok? Bueno, gloria a Dios por su inmenso amor. Amén. Otro de los atributos manifestados en la cruz es, bueno, son varios, pero la justicia de Dios. La justicia de Dios fue manifestada en la cruz. ¿Por qué, mi querido hermano y amigo? Porque yo digo que la justicia de Dios fue manifestada en la cruz. Hermanos, miren, en la cruz se manifestó la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él castigó a Cristo como si Él fuera el peor de los pecadores. Porque nuestro pecado estaba sobre Cristo y Él lo castigó. Él castigó todos nuestros pecados en Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea el justo y el que justifique a que tienen fe en Cristo Jesús. En la cruz, Dios siguió siendo justo como Él siempre lo ha sido, pero de paso nos dio la justicia de Cristo, nos imputó la justicia de Cristo para que nosotros siempre podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, hermano. En la cruz, Dios satisfació su justicia, hermano. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario porque allí Él castigó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, por lo cual ya estamos en paz para con Dios. En la cruz también, hermanos y amigos, se ve la misericordia y la gracia de Dios, ya que ciertamente, hermanos, Dios no nos castigó como merecíamos, porque nosotros merecíamos estar clavados en esta cruz. No era Cristo el que merecía estar clavado, éramos tú y yo. Lo que pasa es que si tú y yo hubiéramos estado clavados en la cruz, hubiéramos muerto a causa de nuestros pecados y no hubiéramos podido redimir a nadie. En cambio, como Cristo era santo y no tenía pecado, Él pudo morir en pos de muchos. Él pudo morir por beneficio de muchos. Él fue el Cordero de Dios. Él es, mejor dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí tenía las cualidades para sustituirnos a ti y a mí en esa cruz y hacer posible la redención y la salvación eterna de aquellos que Dios había amado. ¿Ok? Entonces, la misericordia, porque claro, a nosotros nos correspondía estar allí, pero Dios nos tuvo misericordia y el Hijo tomó nuestro lugar. Y también su gracia, hermano, porque después del sacrificio de Cristo, hermano y amigo, por nosotros en la cruz de Calvario, como dice la Escritura, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Ahora, todo lo que recibimos por medio de Cristo, luego de su crucifixión, lo recibimos por su gracia, hermano. Recibimos por la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de mi Señor Jesús, la gracia sobreabundante de Dios en nuestras vidas. Ahora contamos con la gracia de Dios, hermano. La gracia inmerecida, el favor inmerecido de Dios,
en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, también un atributo, dos atributos más para continuar. También otro atributo, hermanos, que no puede faltar y que a muchos no les gustará, pero sí que estuvo presente, la ira de Dios, hermanos y amigos. Porque como leímos en el arresto a Pilato y vimos todo lo que le hicieron a Jesús, ya la ira de Dios se estaba manifestando. Los 40 latigazos, las humillaciones, todo eso, hermanos, que vimos, la misma crucifixión, todo eso es parte de la ira de Dios. Es que Dios trató a Jesús como un gusano. ¿Y de dónde saco yo eso? Bueno, del Salmo 22, que es un salmo que escribió David, que declara con exactitud la crucifixión de Cristo. David, muchos años antes de Cristo, el Espíritu Santo le deja ver, le deja conocer los padecimientos de Cristo en la cruz. Y él dice, David, pues inspirado por el Espíritu, dice que él era como un gusano, el oprobio de los hombres. Lean el Salmo 22. Entonces, Dios trató a su hijo como un gusano. Dios lo aplastó con su justa y santa ira para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna, para que nosotros tuviéramos una esperanza viva en Cristo Jesús, porque como dice la Escritura, Él no iba a dejar a su santo en el Seol, ni iba a dejar que su cuerpo se dañara, sino que lo iba a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. Entonces vemos la justa y santa ira de Dios satisfecha en Cristo Jesús. Y también, por último, vemos su poder de vencer. Sí, señores, hermanos y amigos, porque en la cruz Cristo en debilidad vence a los principados y potestades de maldad, poniéndolo públicamente en la cruz. La cruz fue el medio por el cual Dios nos libertó del pecado, pero también la cruz fue el medio por el cual Dios venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo Satanás. Entonces, en la cruz se ve el poder de Dios aún en la debilidad de Cristo. Por eso que la Escritura nos dice que lo débil de Dios, sépase, Cristo en la cruz del Calvario era lo débil de Dios, es más fuerte que todos los hombres y es más fuerte que incluso que los ángeles caídos, los demonios. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, gloria a Dios. Vamos a seguir con... Y allí crucificaron con él a los otros. Y allí crucificaron con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio, ¿ok? Jesús fue crucificado entre malhechores, entre personas impías que merecían estar allí, pero él era justo. Y como sabemos, hay dos hombres, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Pero, dos hombres, ¿verdad? Pero hay dos realidades muy diferentes. La realidad es que el que estaba del lado izquierdo le decía a Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Le decía esa palabra a Jesús. El otro le decía, el del lado derecho le decía, ¿no tienen temor de Dios? Nosotros estamos aquí por algo que hemos hecho. Este hombre nada ha hecho, es inocente. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mi Señor le dice, de cierto, digo que hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre. Entonces,
¿Qué pasó? ¿Por qué un ladrón alcanzó misericordia del otro no? Porque en un ladrón Dios obró por medio de su Espíritu Santo. Fíjense que el ladrón no conocía a Jesús. Posiblemente había escuchado de él, al igual que el otro. Pero el que estaba a su derecha le dijo Señor. Lo reconoció como el Señor. Una palabra que en los hebreos o en el pueblo de Israel utilizaban Adonai, que significaba Señor, y él lo llamó Señor cuando estés en tu reino, y lo reconoció como Rey. Y eso solamente lo pudo hacer el Espíritu Santo en ese ladrón, en ese momento. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Escritura, nadie puede llamar a mi Señor, Señor, si no le es dado por el Espíritu Santo. Entonces, en este momento, al igual que cuando Pedro declaró, tú eres el Hijo de Dios viviente, que mi Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque esto no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, Dios, ¿verdad? Bueno, asimismo, el ladrón que estaba a la derecha alcanzó misericordia, gracia y salvación, porque el Espíritu Santo de Dios lo convenció del pecado, se dio cuenta que él estaba pagando algo que él había hecho y lo convenció para que creyera en Cristo Jesús como su Señor y como su Rey. Entonces esa fue la diferencia de por qué uno se salvó y el otro no, porque Dios obró en uno y en el otro no. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene misericordia de que Él tenga misericordia. Y Dios se compadece de que Él se quiere compadecer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y así lo ha dicho y así lo hará. Amén. Entonces tenemos estos dos ladrones, uno a cada lado de mi Señor y el Señor en el medio. Versículo 19. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Rey de los Judíos, ¿ok? Pilatos escribió, y yo me imagino que eso lo hizo agrede, escribió el título Rey de los Judíos. Encima de la cabeza de mi Señor Jesús había como un cartel, como algo como un cartel, sí, que decía esta palabra. Decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Ok? Pilato, aunque no creía en el Mesías, aunque no creía que Israel iba a venir un rey, como decían los profetas, ciertamente Pilatos escribió verdad. ¿Ok? Jesús, Rey de los Judíos. Y tal vez lo hizo en un sentido de enfurecer a los fariseos, ¿ok? Porque él sabía que los fariseos no creían que Jesús era el Rey de los Judíos. Los fariseos le decían a Pilato, no, es que él dice que es nuestro rey. Entonces tal vez fue una manera de Pilatos de hacer enfurecer a los fariseos, pues. Veamos, entonces decía, versículo 20, y muchos de los que leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, Pilatos hizo énfasis en 3 idiomas diferentes de que Jesús era el Rey de los Judíos. O sea, un pagano que no sabía nada de Dios, que estaba apartado completamente de las promesas de Dios, escribió verdad y hizo énfasis en 3 idiomas diferentes de que Jesús era el Rey de los Judíos. Claro, esto puede ser, o es mi opinión al respecto. La Biblia nos dice que fuera para que los judíos, para que los fariseos tuvieran claro que estaban crucificando a su rey. O sea, él lo hizo con esa intención de molestar a los fariseos, que
finalmente fueron los que insistieron para que Jesús fuera crucificado. Aunque sabemos que era parte del plan de Dios, así que gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, claro, fíjese bien, dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Sí, mi hermano, porque Jesús cumplió con todo lo que la escritura decía. Y a Jesús no lo crucificaron en Jerusalén, lo crucificaron afuera de Jerusalén, como se hacía con el cordero en el día de Yom Kippur, creo que era el día de la expiación. Al cordero lo sacaban, al cordero que tenían los pecadores, lo mataban fuera del campamento, fuera de Israel. Así se acostumbraba a hacer en Israel. Y Jesús cumplió con esa exigencia del Antiguo Testamento de que el cordero tenía que ser muerto a las afueras del campamento, es decir, muerto a las afueras de Jerusalén en este caso. Y mi Señor Jesús cumplió con la escritura, como dice el mismo: yo no he venido a abolir a los profetas, yo no he venido a abolir a los profetas ni a lo que está escrito, sino a darle su pleno cumplimiento. Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su completo cumplimiento. Entonces, su pleno cumplimiento. Entonces, Cristo cumplió con todas las exigencias, tanto rituales como morales, de la ley. Por eso es que Él es el perfecto Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por esa razón a Él lo matan afuera de Jerusalén, porque la ley estipulaba que el Cordero tenía que ser muerto a las afueras del campamento. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios, porque por eso es que Él dice, por eso que la palabra dice que el fin de la ley es Cristo. Pero no está hablando del fin de la ley moral, porque la ley moral permanece para siempre. Es decir, los 10 mandamientos, ¿verdad?, que es la ley moral de Dios, permanece para siempre. Son universales y son eternos. ¿Por qué? Porque la ley moral sirve para conocer el carácter de Dios, sirve para llevarnos a Cristo, sirve para que veamos nuestro pecado, ¿verdad? Sirve como instructor, como ayo, ¿verdad?, hasta que lleguemos a los pies de Cristo. Entonces la ley moral es necesaria y la ley moral es buena y la ley moral siempre va a estar, ¿ok? Porque Dios lo ha establecido así. La ley moral de Dios siempre va a estar, no puede ser abolida. ¿Qué terminó Cristo en la ley, en la cruz? La ley ritual, la ley de los sacrificios de machos cabríos, la ley de corderos sin mancha. Esa ley, la ley de la circuncisión, ya Cristo abolió todo eso en la cruz de Calvario, ¿ok? Ok, entonces dijeron a Pilato, fíjense bien, versículo 21, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba el rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Fíjense bien, a los fariseos no les gustó que Pilato escribiera en 3 idiomas, latín, griego y hebreo, que Jesús era su rey, porque es como yo le dije, como yo mencioné el día de ayer, ¿no? Que Pilato le dijo a ellos, a su rey quieren que crucifique. O sea, qué disparate de pueblo, qué tontería. Me están pidiendo que crucifique
a su rey. Es algo insólito. Es algo insólito. Es como, yo le puse este ejemplo ayer. Es algo así como Dios habla de los pueblos paganos y Dios dice, los pueblos paganos que tienen dioses que no ven, que no hablan, que no pueden salvar a nadie. Pero los paganos permanecen fieles a esos dioses. Permanecen fieles a Será, a Baal. Los paganos, aunque los dioses de ellos no sirven para nada, porque son creación del hombre, ellos permanecen fieles a su Dios. Pero mi pueblo, que tiene al Dios vivo y verdadero, entonces se aleja de mí y no me busca y me olvida por un tiempo. O sea que entonces es así, es raro, porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, es el único pueblo en la bolita del mundo que mata a su rey. O sea que crucifica a su rey. Y Pilato estaba diciendo, ustedes me están pidiendo a mí que yo crucifique a su rey. O sea, Pilato dirían, esto está más loco que una cabra. Pero es así, o sea, algo que no se entiende. Cómo los paganos hacían cosas coherentes, pues si ellos adoraban a un dios, los paganos, ellos no se apartaban de esos dioses. Pero el pueblo de Israel entonces tiene el Dios vivo y verdadero. Y el pueblo de Israel sí se aparta de Dios, sí se olvida de Dios. Y por eso Dios lo castigó en el Antiguo Testamento muchas veces. Y así pasa con lo del rey. ¿Cómo puede ser que un pueblo mata a su rey? Bueno, entonces, por eso Pilato intencionalmente escribió Jesús, rey de los judíos, y a ellos no les gustaba que estuviera ahí, porque ¿qué iba a decir las demás naciones que estuviera ahí? O que alguien que viera que pasara de otras naciones, Jesús, rey de los judíos. Entonces, ¿sí me entienden? A ellos no les convenía que ese letrero estuviera allí, porque ponía en evidencia su pecado y su locura también. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a ver. Versículo 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Sí, hermano, algo que tenían los reyes de la antigüedad y algo que hasta nuestro Dios, el Dios de Israel, hace. O sea, los reyes, los verdaderos reyes, de la antigüedad, tenían algo ahí, algo que ellos hacían bien, pues, porque digo que lo hacían bien, porque Dios también lo hace. Así que es algo que hacían bien los reyes de la antigüedad. Los reyes de la antigüedad, ellos decretaban algo o escribían algo y ellos no había manera, ni motivo, ni razón, ni circunstancia que lo hiciera cambiar de opinión. Ejemplo, cuando a Daniel lo meten en el foso de los leones, el rey que estaba, no me acuerdo el nombre ahorita, no sé si es Asuero, no recuerdo el nombre, creo que era el rey persa, pero no recuerdo muy bien el nombre del rey. Pero el rey estimaba mucho a Daniel, lo quería mucho, ¿verdad? Pero como el rey había decretado una ley que prohibía adorar a ningún otro dios, que solamente se le adorara a él, y agarraron a Daniel adorando al Dios de los hebreos, es decir, al Dios nuestro, el rey no tuvo más remedio, con todo el dolor de su corazón, tuvo que meter a Daniel en la fosa de los leones. Aunque él no quería, hermano, cuando la palabra de un rey es dada, es dada. No hay nada que lo haga cambiar de opinión. Es decir, otro ejemplo que le doy. Herodes Antipas, en su cumpleaños, ¿verdad? Él presencia un baile que lo deleitó y le gustó mucho. Él dice a su hijastra, le dice él, pídeme lo que quieras. Si me pides hasta la mitad de mi reino, te la voy a dar. Bueno,
Y con esas palabras él se ató, porque después, como estaba en presencia de muchos, ¿verdad? Muchos estaban en la fiesta de Herodes, el cumpleaños de Herodes. Ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata, en una bandeja de plata. Y Herodes Antipas, que no es que era un hombre temeroso de Dios como tal, pero sí le tenía cierto respeto a Juan el Bautista, se vio en la obligación de quitarle la cabeza al profeta, porque ya había empeñado su palabra. Entonces, lo que yo le quiero decir es que Pilato dijo: lo que he escrito, escrito está, porque esa era la costumbre de los reyes en la antigüedad. Y ellos se quitaban algo y luego no había forma ni de que ellos mismos lo abolieran o lo dejaran de cumplir. Y así mismo actúa nuestro Dios. Dios establece algo, por ejemplo, la paga del pecado es la muerte, y el hombre hasta el día de hoy muere, porque fue algo que Dios decretó, que Dios dijo, y la palabra de Dios nunca cae a tierra, nunca es en balde, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de esto que Pilato está diciendo: lo que he dicho, lo he dicho. Lo que he escrito, lo he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido y hicieron 4 partes para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo, ¿ok? Su vestido. Hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: si no la partimos, no la partamos, si no echamos los sueldos sobre ella para ver de quién será esto. ¿De quién será? Esto fue para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Okay. Bueno, hermano, como yo le dije al principio, y podemos leer esto mismo que está diciendo Juan, que se cumplió, que lo dice la escritura, esto fue para que se cumpliera la escritura. Lo podemos ver en el Salmo 22. Como yo le digo, hermano, el Salmo 22, si ustedes lo leen, lo que pasa es que es muy largo, tiene 30 y pico de versículos. Entonces, para no extender mucho la oración, la enseñanza, pues la prédica. Pero el Salmo 22, si ustedes lo leen a detalle, van a encontrar que es el vivo retrato de la crucifixión de mi Señor Jesús. Es como si David hubiera estado viendo a Jesús cuando estaba crucificado. Es como si David hubiera estado a los pies de la cruz. Es algo impresionante el detalle, la exactitud y todo lo que David describe en ese salmo. Es algo impresionante. Les invito a leer. Y cómo David puede ver muchos años atrás que Cristo iba a ser crucificado de esa manera. Bueno, de la misma forma que Isaías de Salmo 53 dice: lo tuvimos por herido de Dios. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Fíjense bien. Es impresionante la descripción tanto de Isaías como la de David. ¿Cómo puede ser que David
Isaías, muchos años antes de Cristo, describieran con exactitud los padecimientos de su Señor, del Mesías. Bueno, hermanos y amigos, porque en David, que era rey, y en Isaías, que era profeta, moraba el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le mostró eso a David y le mostró eso a Isaías. Gloria a Dios, hermanos y amigos. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo, el Espíritu que todo lo sabe, el Espíritu Santo inspiró a David a escribir el Salmo 22, a hablar de los padecimientos de Cristo, hermano. El Espíritu Santo inspiró a David muchos años antes de Cristo a hablar del momento de la crucifixión de mi Señor. Y se puede ver por la exactitud con la que David lo escribe. Claro, hermano, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios todo lo sabe. Dios declara el final desde el principio, como dice el profeta Isaías en Isaías 46:10, creo que es. Entonces, por eso vemos la impresionante exactitud del Salmo 22, que dice: estos mismos que repartieron echaron suerte y repartieron mis vestiduras. Eso lo dice el Salmo 22. También dice que le hollaron las manos, que lo clavaron, y da muchas descripciones exactas del estado del Mesías, de nuestro Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, todo lo sabe. Porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo también estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, hermano. Entonces, por eso tenemos ese bello salmo. Por eso ya Dios había hablado de antemano de los padecimientos de Cristo. Y como dice la Escritura, Dios no hará nada sin antes comunicárselo a los profetas. Dios no hará nada, hermano, que no se lo haga saber a sus siervos, los profetas. ¿Por qué? ¿Para qué hace eso Dios? Para que cuando pase lo que Él dijo a través de su profeta, se le glorifique a Él, para que Él reciba la gloria, para que las naciones sepan, para que su pueblo sepa que Él es Dios, el único que habla desde el principio, el final. Amén. Entonces, para eso Dios no hace nada sin antes habérselo comunicado a los profetas. ¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero que me malentiendan. No quiero que entiendan que Dios sigue hablando hoy en día a sus profetas y luego hace lo que hace. No. Él se está refiriendo, cuando se refiere ahí, es a los profetas de la Biblia, ¿ok? Ya no hay nuevas profecías, ya no hay nuevas revelaciones de parte de Dios, porque Dios en la antigüedad habló a través de los profetas, como dice Hebreos, y en este tiempo ha hablado a través de su Hijo amado, el cual hizo heredero de todo, ¿ok? Entonces, ya no hay nuevas revelaciones de parte de Dios, pero todo lo que Dios dijo que iba a hacer, pero toda palabra que Dios dijo que Él iba a hacer, la dijo a través de los profetas. Y luego la vemos cumplida en Cristo, y luego le damos la gloria a Dios porque se cumplió todo lo que Él había dicho, ¿ok? Amén. Entonces, obviamente repartieron la ropa de Jesús. ¿Por qué? Porque era costosa. Recuerde que a Jesús lo disfrazaron de rey burlándose de Él, ¿verdad? Le pusieron la corona de espinas y le pusieron una ropa púrpura que era costosa, que era un traje real, pues. Entonces, claro, los romanos, los soldados no iban a romper eso porque era costoso, y por eso echaron suerte en sus vestidos a ver quién se quedaba con ellos, cumpliendo así lo dicho por el siervo de Dios David hace mucho tiempo.
no sé exactamente cuántos años antes de Cristo predijo eso David, ¿ok? No les sabía decir el año, cuántos años fueron, ¿ok? Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María. Ajá. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿ok? ¿Quién acompañó a mi Señor Jesús en su muerte? Bueno, en los momentos, ok, ¿recuerdan cuando Jesús le dice a María, mujer, ¿qué quieres de mí? Aún no ha llegado mi hora en la fiesta de la boda de Canaán, cuando convirtió el agua en vino. Él le dice así, mujer, ¿qué quieres de mí? Todavía no ha llegado mi hora. ¿De qué hora se refería a él? Y creo que yo lo expliqué. De la hora de su crucifixión, que es la hora de su glorificación también. Recordemos que Jesús veía la crucifixión y la glorificación una misma cosa, ¿ok? Porque él sabía, luego de ser crucificado, voy a ser glorificado. Y eso nadie lo va a cambiar ni nadie me lo va a quitar, ¿ok? Entonces, cuando mi Señor Jesús le dice a María en esa ocasión, mujer, todavía no hay, ¿qué quiere de mí? Todavía no ha llegado mi hora. Se refería a la hora de su crucifixión o glorificación. Entonces, aquí vemos que una de las primeras que tuvo en la hora de su crucifixión fue María. La primera que menciona la Biblia fue María, la madre de mi Señor. Ella estuvo al pie de la cruz con su hijo amado. ¿Okay? Ahora sí podía estar allí. Ahora, o sea, ella iba a estar allí porque Jesús le dijo que todavía no había llegado su hora. Pero cuando la hora de Dios, el Padre, se cumplió y mi Señor Jesús fue levantado, ¿verdad? La que estaba allí, al pie del cañón, como diríamos aquí en mi país, era María su madre. ¿Okay? Ahora, María su madre y la hermana de su madre, ok. Estaba la hermana de María, que era la mamá de Juan, el discípulo amado. Estaba María, estaba la hermana María, es decir, la tía de nuestro Señor Jesús. Estaba María, mujer de Cleofas. No sabemos muy bien quién era este Cleofas, ni quién era esta otra María, pero lo que sabemos es que si estaban ahí, posiblemente, si estaba ahí María, mujer de Cleofas, era porque esa mujer era seguidora de Cristo, creía en Cristo, creía en el evangelio que ella había anunciado, que él había anunciado, ¿verdad? Le creyó a Cristo y por ende estaba a los pies de la cruz consolando a María y a su hermano, ¿ok? Y María Magdalena, que sí sabemos quién es, la mujer de la cual Cristo sacó 7 demonios, que después de eso se volvió su fiel seguidora. Y cabe destacar, hermanos y amigos, que es mentira lo que muchos dicen, que María era novia de Cristo, que tal, o esos inventos que se escuchan por ahí de tiempo en tiempo, que María tuvo una relación con Cristo y todo eso. Eso es falso, hermano, eso es falso. Nuestro Señor vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre, ¿ok? No a vivir su mejor vida aquí, porque la mejor vida la tenía ya. Si él quería vivir su mejor vida, un ejemplo, él se hubiera quedado allá. ¿Para qué va a venir para acá? Entonces él vino acá a la tierra es a cumplir la voluntad del Padre, gloria a Dios. Y ya en Juan 17 él dice, yo he acabado la obra que tú me dices hacer, refiriéndose obviamente a la predicación del Evangelio, porque todavía no había muerto en la cruz claramente por nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es algo que quería
acotar ahí. Versículo 26. Cuando vio a su madre y al discípulo a quien le amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Fíjense bien, como ya mi Señor Jesús iba a partir al Padre, ya estaba por entregar su vida al Padre, ¿verdad? Que le envió. Él ve a María y ve al discípulo, a su discípulo amado, es decir, a Juan, el escritor de este evangelio, ¿verdad? Y le dijo a su madre: mujer, allí está tu hijo. Como mi Señor Jesús sabe que tu partida ya está pronta, Él le dice a María: mujer, allí está tu hijo. Mujer, ama a Juan como si fuera tu hijo. Quiérelo como si fuera tu hijo. Y a Juan le dice lo mismo. Vamos a ver el versículo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Y a Juan le dijo, el discípulo amado, le dijo: he ahí a tu madre. Entonces, no quiere decir que ahí Jesús le estaba dando a María, dejando a María como madre de todos los hombres. No. Ahí lo que Jesús está haciendo es dejando el cuidado de María a Juan. Porque claro, María tenía otros hijos, pero a mi Señor Jesús le plació que Juan cuidara a su madre. Él se la encargó: Juan, yo me voy, Juan, cuídala por mí. Mamá, madre, yo me voy, pero aquí tienes otro hijo para que te consuele, para que esté contigo. Yo ya no voy a estar, no puedo estar contigo, pero ahí te dejo a Juan para que te consuele, para que te quiera, para que esté contigo. Lo mismo le dice a María: mujer, ya yo no voy a estar contigo como tu hijo, pero ahí tienes a Juan. Ámalo, quiérelo, ayúdalo en todo, como si lo hicieras conmigo, como si él fuera tu hijo. Y fíjense que después dice, que después que mi Señor le dice eso a Juan, él la recibe en su casa. O sea, después de eso, María se quedó a vivir con su hermana y con Juan. Entonces, gloria a Dios. ¿Ok? Porque los católicos, los cristianos, los católicos romanos, ¿verdad? Creen, la religión romana católica apostólica cree que María allí que Jesús allí dejó a María como madre de todo. Y eso es falso. Jesús lo que le estaba diciendo a María era que aunque ella iba a perder a un hijo, porque ella no iba a estar más presente con ella, carnalmente hablando, allí tenía a Juan. Él la iba a amar, él la iba a cuidar, él la iba a proteger como si ella fuera su madre. Y a Juan le dijo, y a Juan le dijo: he ahí a tu madre, cuídala, protégela, resguárdala, ámala como si fuera tu madre. Mi Señor Jesús le dejó encargada a María, a Juan. O sea, mi Señor Jesús dejó a María en manos seguras, en manos que él sabía que iba a ser amada y querida como si fuera una madre. Se encargó de dejar a su madre terrenal en buenas manos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, después de que Jesús después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo esto: para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Allí podemos ver en esas palabras
que son proféticas, ¿verdad? Porque era para que se cumpliese la escritura. Ahorita no recuerdo muy bien si exactamente está en el Salmo 22 también, pero sí podemos ver allí la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Tenía sed, ya había botado mucha sangre, por supuesto seguramente estaba deshidratado, estaba bajo la ira de Dios, estaba siendo muy afligido en ese momento. Vamos a ver si puedo ir un momento al Salmo 22 para que vean cómo lo describo un momento. Salmo 22, para que vean en qué estado se encontraba mi Señor Jesús en ese momento de la crucifixión, porque el Salmo 22 en verdad, amigos, es como una fotografía de Cristo crucificado. Es como si David hubiera estado presente y le hubiera tomado una foto. Es algo sorprendente. Vamos a ver un momentico, Salmo 22. Disculpe, hermano, yo estoy un poco lento buscando la cita, pero bueno, gloria a Dios. El Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que dice mi Señor antes de entregar su espíritu. Ok, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras las citó Jesús momentos antes de su muerte, ok. Vamos a ver qué dice, vamos a leerlo un poco solamente. Dios mío, clamo de día y no me responde, y de noche no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y lo libraste. Vamos a adelantarlo, vamos a buscar la parte de... me han rodeado muchos toros fuertes, de basada, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Así he sido derramado como agua. Fíjense bien esta descripción. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derramándose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. ¿Quiénes eran los perros? Los fariseos. ¿Okay? Me han sacado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos. Horadaron mis manos, fíjense bien los clavos. Horadaron mis manos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras, mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza, apresúrase a socorrerme del poder del perro. Apresúrase a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Entonces, los perros, ¿quiénes son los que están fuera del reino? ¿A quién se refería? A los romanos. ¿Ok? Entonces, podemos ver esa descripción increíble, esa descripción casi exacta, como si el mismo David tuviera al pie de la cruz. Y vemos allí la humanidad de mi Señor Jesús. Vemos como ya había sido aplastado por la ira de Dios. Fíjense bien, en el mismo Salmo 22, hermanos y amigos, está una... Déjame ver si lo consigo. Mas yo soy gusano y no hombre.
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Fíjense bien que Dios, mi Señor Jesús, sintió que Dios lo estaba tratando como un gusano. O sea, Dios aplastó a mi Señor Jesús con toda su ira. Y Él se sintió como un gusano, hermano. Él se sintió despreciado por toda esa gente. Así se sentía mi Señor Jesús en el momento de su crucifixión. Bueno, hermano, vamos a seguir ya para terminar. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndose en un hisopo se la sacaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok, hermano. Ok. A Jesús le dieron vinagre porque tenía sed, ¿verdad? Y habiendo tomado el vinagre, dijo unas palabras muy trascendentales, creo que fueron la sexta palabra que él mencionó en la cruz. No voy a hablar mucho al respecto porque ya estoy sobre la hora, ¿verdad? Sobre el tiempo. Pero sí le quiero decir a hermanos y amigos que esta palabra consumado es trascendental, porque lo que está diciendo Jesús es: he acabado toda la obra, he acabado el plan de Dios para que el hombre pueda ser salvo de sus pecados, lo he hecho todo, ya nada hay que agregarle a esta obra. Ya el plan de Dios para salvar al hombre ya fue ejecutado completamente por mí. Ya el hombre no tiene nada más que hacer, solamente creer en mí, para que le sea contado por justicia y reciba como don de Dios la vida eterna. Es decir, ya he acabado con todo lo que el Padre me dio, ahora el hombre puede ser salvo por medio de la fe que es en mí. Entonces, hermano y amigo, estas palabras son trascendentales porque mi Señor Jesús acabó con el plan que el Padre comenzó en el huerto del Edén. Lo finiquitó cuando Dios dijo que de la descendencia de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente y ésta le iba a morder, a calcañar, es decir, el tobillo. Estaba profetizando de antemano que el Mesías iba a derrocar al diablo, a la serpiente antigua, y que iba a redimir a la descendencia de la mujer. Entonces, esta palabra consumado es, hermano, verdaderamente gloriosa, hermosa y tiene mucho significado. Ya nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios, solamente confiar en Cristo, confiar en su sacrificio, confiar en que Él resucitó y confiar y esperar que Él pronto volverá. Poner toda nuestra confianza en Él, nuestras esperanzas en Él, porque haciendo esto no nos veremos avergonzados, porque el que lo dijo es fiel para llevarlo a cabo. Entonces, cuando mi Señor dice consumado es, significa que Él ha hecho todo lo que el Padre le ha dado a hacer para salvar al hombre de sus pecados, y el hombre no hay nada que Él pueda agregar o quitar a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Gloria a Dios por esas benditas y santas palabras que dijo mi Señor Jesús: consumado es. Padre, yo he acabado la obra que tú me diste hacer desde antes de la fundación del mundo, ahora recibe mi espíritu. Y en ese momento, como ya a Jesús no le quedaba nada por hacer, simplemente entregó su espíritu al Padre y el Padre lo recibió. Así que, mis queridos hermanos, gloria a Dios por ese gran consumado es. Gloria a Dios por permitirme predicar esta porción de la palabra. Gloria a Dios por las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque
Su Hijo dijo, consumado es, y tenemos salvación y vida eterna en él. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.